Me llamo Ángela Cudunás. Soy nacida aquí en Venezuela, de padre griego, proveniente de la isla de Lesbos, y madre venezolana de aquí de Caracas. Mis padres se conocieron en un crucero por la isla del Caribe. Mi papá trabajaba en un crucero, era tripulante de ese barco, y mi mamá estaba de vacaciones con su familia allá y ahí se conocieron, estrecharon palabras, y después de ese viaje continuaron con cartas, postales y esas cosas, hasta que un día se presentó mi papá aquí en Caracas y pidió la mano de mi mamá. Y se fueron a Grecia a casarse y vivieron allá como 2 años más o menos. Después de ahí, en el 75, regresaron acá a Venezuela, porque en esa época ya estaba la dictadura de Papadopoulos en Grecia, y bueno, había muchos conflictos allá y mi mamá se asustó, y entonces decidieron llegar aquí en Venezuela, en la cual mi papá perfecto, se adaptó perfecto aquí en Venezuela, y de la cual nunca más se fue, pues. Somos 2 hermanas, yo la mayor y mi hermana María Elena. Somos 2 hembras nada más, y somos las que quedamos aquí. Sí, mi mamá falleció en el 2004 y mi papá falleció hace unos meses atrás, aquí en Caracas, Venezuela. Bueno, mi papá, aparte de que trabajó como en los barcos desde cierto, o sea, antes de, cuando terminó, cuando terminó su ejército, no, apenas salió del pueblo a los 14 años, él fue a Atenas y empezó a trabajar aprendió a hacer lo que es parqué, pisos de madera y esas cosas en construcción, hasta que se alistó para trabajar en los barcos como náutico. Entonces, cuando conoció a mi mamá y llegó aquí a Venezuela, continuó trabajando como haciendo pisos de parqué, madera y todo eso, de la cual se fue famoso aquí, pues. Y en eso trabajó toda su vida, pues 45 años aquí. Bueno, mi mamá cuando conoció a mi papá, estaba estudiando química en la central, había terminado y bueno, conoció a mi papá y nada, o sea, se dedicó a trabajar en negocios y eso, pero no se dedicó a su profesión, que era lo que había estudiado, y bueno, a su hogar también. Mi mamá perfecto se adaptó, de hecho hablaba muy bien el idioma griego porque lo aprendió a la perfección, o sea, se dedicó a estudiarlo, a escucharlo y a dedicarse, o sea, a escuchar el griego, el buen griego. Lo aprendió bien, lo escribió bien y trabajó allá. De hecho, adoraba todo lo que era Grecia, o sea, la historia, todo lo sabía. De hecho, por ella fue que hablábamos griego en la casa, fue por mi mamá, porque mi papá, por el trabajo, el corre diario, nunca se dedicaba en la casa a hablarnos en griego. Mi mamá era la que nos decía cosas en griego, y así íbamos entrenando la mente y la lengua en ese idioma. Lo que era música, todo, o sea, todo lo que era la cultura, la comida. En mi casa yo no conozco no haber comido nunca un plato que no sea griego. O sea, más que todo comíamos todas las comidas griegas. Y teníamos nuestro pabellón también, pero comida griega de todo tipo. En eso sí, de verdad, mi mamá nos inculcó muy bien esa cultura, o sea, de que no nos olvidáramos de que somos de allá, nuestras raíces son de allá también,
tenemos familia ya y hay que compartir las dos cosas. Claro que sí voy, ver a mis primos, mis tíos, los que me quedan. Claro, eso es como que si yo hubiera también nacido allá. Me hace falta los olores, todos los sonidos de allá, todo eso me hace falta. Y lo extraño. Apenas yo tuve así edad como para ir al colegio, lo primero que hizo mi papá fue traerme aquí a la comunidad. Bueno, siempre asistíamos a la iglesia, a las festividades, que sí, en Semana Santa, el primero, el primero de enero que se celebra, que cortan la pita, siempre estábamos en esa celebridad. Y el 25 de marzo no podía faltar que no estuviéramos en una fiesta de ese día. En el colegio, sí, me integraron en el colegio griego, en esa época estaba el padre Eleuterio. Tuve ciertos años ahí, después cuando estuve en bachillerato sí me retiré un poco de la comunidad por las actividades que uno tenía en el colegio, pero después me volví a integrar otra vez a la misma grupo de gente que teníamos, la juventud, tratamos de activar los bailes, el colegio también y ciertas actividades de deporte, practicamos voleibol o futbolito los varones, pero siempre estamos aquí presentes y en cualquier actividad, alguna fiesta en Pascua, también ayudamos lo que éramos la juventud en esa época, ayudábamos a realizar esas actividades, los corderos que se hacían y toda esa preparación para ese festejo. Uy, miren, muchas, cuando íbamos los festivales de danza, uy, esas rivalidades que habían entre los países y los clubes que participaban ahí, bueno, había mucho, o salíamos también, íbamos, hacíamos pequeños viajes, el grupo que estábamos, y uy, teníamos uy, en realidad no me acuerdo, pero éramos un grupo muy unido y de verdad disfrutábamos y tratábamos todas las semanas de estar aquí presente haciendo algo, practicando baile, bueno, estaba presente el padre Manoli aquí y siempre teníamos una actividad. No había una semana que no saliéramos de trabajar y no pisáramos la comunidad. Siempre estábamos aquí. Por los dos países, bueno, primero yo me siento orgullosa de pertenecer o de tener esas raíces. Primero Venezuela por tener una historia grande, estar ubicada en una posición geográfica excelente en clima y todo, o sea, en todas las bellezas naturales que tenemos. Igual Grecia, y Grecia también tiene un potencial natural espectacular, aparte de su historia. Entonces yo digo, oye, yo pertenezco a dos países que tienen dos historias muy interesantes e importantes para el mundo. Entonces yo a estos dos países les deseo que siempre estén protegidos, de que su gente entienda cuáles son sus raíces y puedan, o sea, entender eso para, oye, respetar y tener, continuar con las buenas raíces de estos dos países. Yo le deseo que, oye, que estén bien, muy bien, en todos los sentidos. Colegio me acuerdo que yo le tenía pánico a los días que uno tenía que decir los poemas. Eso para mí era catastrófico, para mí era sufrimiento, porque era aprenderse bien el poema, era decirlo perfecto, para mí eso era lo peor. Después lo demás, las danzas para mí eran lo mejor. Yo disfrutaba de eso, de verdad bastante. Pero eso sí era lo que yo le tenía pánico de venir, los poemas que uno tenía que decir en las festividades de Semana Santa o de Navidad, esas cosas. El primer profesor fue el padre Eleuterio.
Después vino el padre Manoli, pero teníamos también personas que son integrantes de la comunidad que en esa época daban clases también a nosotros. Éramos un grupo grande, habían como 5 o 6 salones de clase. Entonces daban ciertas personas de aquí, de la comunidad, nos daban clase también. Me acuerdo mucho del papá Manoli, que nos regañaba o nos jalaba las orejas, pero eran cosas divertidas. Y después vinieron como unos profesores. ¿Tú los tuviste? Sí, bueno, tuve algunos profesores. Ya bueno, para esa época no tanto ya yo estudiaba porque primero hablaba bien el griego y más o menos la gramática la entendía. Yo tuve la oportunidad de estar con la profesora Georgia, con Yanis, ya después de ahí no... vino el profesor Costa, también estuve con él. Creo que hasta ahí, hasta el profesor Costa. Después yo me fui a Grecia a vivir. De Grecia, bueno, porque conocí a un muchacho griego, bueno, no me enamoré y me casé allá. Estuve viviendo más o menos 10 años. Lamentablemente, bueno, no continué con el matrimonio, pero fue una experiencia grande porque vivir allá, entender muchas cosas de lo que uno vivía aquí, entenderlo bien, por ejemplo, lo que eran las festividades, la Semana Santa, vivirla bien como se vive allá. Esto fue para mí, o sea, aprendí mucho y trato de aquí, lo que aprendí en ese tiempo que estuve viviendo allá, de pasar esa mensaje aquí también a la gente. Mi hermana sí, aquí continúa, ella trabaja aquí, no ha tenido mucha relación con Grecia, nada más cuando íbamos en vacaciones, pero muy poco ella viene aquí por su trabajo y esas cosas, pero mantiene y le trato de que ella sepa las costumbres y las mantenga. En casa las mantenemos todavía esas costumbres que nosotros. Mira, nosotros nos preparábamos desde más o menos como 6 meses. Veníamos aquí prácticamente diario o 2 o 3 veces a la semana y ya cuando estaba cerca la fecha del festival era casi todos los días estábamos aquí presentes afinando los bailes. Me acuerdo el último, montamos una coreografía de Pondiacá, que era un poquito, no difícil, pero sí cansa y tienes que tener un buen entrenamiento físico para eso, para aguantar, no sé, 5 minutos de música en eso. Aparte, no era un solo baile, eran 3 o 2 bailes que se montaban. La preparación de los trajes, bueno, esa última vez era así con diente y uña haciendo los trajes, nuestras mamás tratando las que podían coser o sabían coser, más o menos nos hacían los trajes, buscando todo lo que era, bueno, no teníamos, en esa época no había muchos varones para bailar, entonces muchas mujeres nos tuvimos que disfrazar de vestimenta de hombre y eso fue comiquísimo también porque muchas, no, yo no me quiero poner el traje de hombre, bueno, yo sí me lo puse y con tal de bailar y estar en la tarima, todo bien. Pero lo más bonito de eso, no era tanto el ganar, pero era el de participar, de que se escuchara la comunidad griega o la juventud griega de Venezuela participando en eso. Era más que todo eso, que nosotros existimos aquí. Y de verdad, o sea, para mí fue la mejor experiencia. Opa, decíamos opa, apenas empezaba el paso, decíamos opa, ese era nuestro grito en los festivales, opa. Creo que no lo dije, sí. Mi papá se llamaba Evangelos Cuduná y mi mamá Yolanda Gutiérrez de Cuduná.
Gracias.